Bienvenidos a una nueva edición de ICF Capítulo Venezuela de Encuentros y Actualidad. Y hoy tenemos tres grandes invitadas, además en tres regiones diferentes, y eso es maravilloso. Voy a comenzar por nuestra invitada internacional, ¿sí? Que es Mónica Ceci Mura, porque además para honrarla, porque está haciendo un esfuerzo increíble a estar a la 1 de la mañana, pues despierta. Ella está en Roma, Italia, es venezolana de nacimiento y eso pues fue un atractor inevitable para nosotras. Es MCC, es mentora, coach de ICF, por supuesto, tiene una trayectoria larguísima, aunque no parezca, de más de 20 años de experiencia con multinacionales, farmacéuticas, ONG, etcétera, tanto en Europa como en Sudamérica. Gracias, Mónica, por estar aquí, por ese esfuerzo enorme, por los litros de café y quién sabe qué otros estimulantes, Red Bull, que tomaste. Serán bien recompensados, te lo prometo. Son ya recompensados, porque también para mí fue un atractor enorme volver a Venezuela, sí, por lo menos virtualmente. Así es. Yo viví en Caracas hasta los 12 años, así que me crié allá. Y después en el 84 mis padres eran italianos, volvimos a Italia. Saben, la nostalgia de las mamás italianas es algo de impresionante, así que al final venció. Bueno, yo, como decía Leila, soy coach, soy MCC, soy formadora, soy consultora, he trabajado un poco he trabajado dentro de las empresas como consultora afuera, multinacionales, pequeñas empresas, ONGs. He vivido un periodo también en Nicaragua trabajando para una ONG de 1 año y medio. Es decir, algo así un poco movimentado. Nada Y más, un ahora, poquito. poquito, sí. Y ahora vivo en Roma, donde trabajo como coach, como formadora, trabajo en modo independiente, no trabajo más dentro de una empresa, pero afuera de las empresas y para las empresas y sobre todo también para las personas particulares. Y me encanta mi trabajo. Pienso que sea realmente el trabajo más lindo del mundo, porque se trabaja con, digamos, la parte de potencial de las personas, de los equipos, de las empresas, y ver cuando al final se desarrollan y emerge, es realmente una iluminación para todos. Así es, así es. Gracias, Mónica. Nuevamente, Gracias. además, esa, ese paseo que te has hecho a través de tu experiencia personal y profesional, de seguro va a enriquecer muchísimo, más allá de la formación específica en coaching o en consultoría, todo lo que rodea las vueltas por el mundo, seguro van a enriquecer y a darle vida, condimento a esta conversación. Y bueno, seguimos presentando. Tenemos a mi querida Carmen Elena, que nos tiene en la vila de fondo, porque por supuesto Carmen está en Caracas. Es grande, Carmen, además, es una persona que tiene una amplísima experiencia, un recorrido muy sólido, como ya estaba expresando un poco entre bastidores antes de la grabación, dentro de diferentes organizaciones, además organizaciones con características y propósitos diferentes, además pasando por las diferentes fases por las que puede pasar una organización y bueno, ni hablar desde la preparación para lo que iba a ser la pandemia, sin saber que se avecinaba una pandemia, hasta la pandemia. Y actualmente, y Carmen además se ha preparado de manera sólida en temas de consultoría, en temas de coaching, aunque ella dice, ¿sí?, que está novata en estas lides. Sin embargo, yo creo que tiene un ojo ahí de águila.
ahí es solo un pensamiento, solo una idea por ahí, nada más. Carmen. Gracias, Leila. De verdad agradecida por esas bellas palabras. Creo que son como mucho, pero agradecida. La verdad que después de 40 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, nacionales y transnacionales y de diferentes sectores, siempre tuve como la inquietud desde hace más de 20 años de entender lo que era coaching. Contrataba coach, pero no, yo quería entenderlo desde esa mirada del coach. Y hace 12 años, 13 años, me gradué de coach ontológico y de ahí hice todo un recorrido de irme especializando en coaching organizacional y de equipos. Por esas cosas de la vida me volvieron a atrapar en el mundo corporativo. Estuve unos años en el mundo corporativo, en un sector que no conocía, que me encantó, que fue el sector bancario, el sector financiero. Y bueno, de vuelta otra vez a la consultoría, tenía mis clientes, cuando supieron que estaba otra vez disponible, pues volví al mundo de la consultoría y estoy sumamente agradecida. Y creo que este es el tema que más me gusta, porque es unir coaching organizacional con el tema de consultoría. Y creo que es una cosa muy potenciadora, ¿no? Verlo no solamente desde el espacio del coaching de equipo, de cómo trabajar, sino verlo desde una cosa mucho más holística, mucho más grande, en donde podemos acompañar, facilitar a las organizaciones y a sus equipos a transitar ese devenir que hoy tienen las organizaciones, que además es, como dicen los autores, es Bunny, es Rupp, y que es impredecible y que tiene cambios constantes, ¿no? Entonces, desde ahí es que estamos haciendo cosas sumamente interesantes para las organizaciones, así que súper agradecida con ISF Venezuela, capítulo Venezuela, con mis colegas, que voy a aprender muchísimo de ellas, porque ellas tienen un camino recorrido de aprendizaje en temas de coaching que creo que puede ser muy nutritivo para todos. Gracias. A ti. Y bueno, Tamara Hernández, además llena de paradojas, como es el mundo, la vinculación entre el mundo de la consultoría y el coaching, porque Tamara es ingeniero, viene del mundo duro, comillas, ¿no? De las organizaciones, nada más que Orinoco Iron, ¿quién no se acuerda de eso? De las que están aquí, y lo que puede significar esas empresas en Guayana, ¿sí? En el estado Bolívar, y además Tamara está en Puerto Ordaz. Tamara además también tiene además de ser miembro, coach profesional ACC, maravilloso, ¿sí? Esa decisión y ese espíritu por acreditarse, es consultor personal, especialista del enfoque sistémico estructural, y como si fuese poco, pues formada en hipnosis ericksoniana. Gracias, Tamara, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Agradezco yo de estar aquí con estas dos mujeres que las escucho y digo, bueno, yo vine aquí a aprender, yo voy a participar, pero desde ese lugar que más me gusta, que es el de ser estudiante, de aprender. Bueno, en mi corta experiencia delante de que estas mujeres que me acompañan, yo trabajé 15 años en el área, en la industria, tuve la oportunidad de pasar por distintas áreas y todas relacionadas a trabajos con equipos multidisciplinarios, ¿no? Mucha interacción tanto con el personal de la planta como pequeñas y grandes empresas que estaban en servicios. Entonces, siempre es el contacto con la gente y buscar la forma de ser productivos, de llevarnos bien cuando éramos tan distintos, fue algo que me tocó liderar. Por una crisis personal, y en ese viaje personal que creo que de una u otra forma transitamos todos, llegué a la hipnosis clínica. Y allí, finalizando el trabajo, me decían que tenía que hacer un trabajo donde yo podía integrar la hipnosis a mi profesión original. La certificación que estaba haciendo era de hipnoterapia, pero igual el trabajo era requerido hacer esta unión.
Y allí buscando qué cosas podrían enlazar la hipnosis con la ingeniería, y sobre todo lo que para mí era importante y la razón por la que había estudiado ingeniería industrial, que era la gente, descubro acerca del coaching. Y de hecho mi trabajo, mi tesina de certificación se llamó hipnocoaching, que era cómo utilizar herramientas de hipnosis en los procesos de coaching. Lo que yo entendí de Caramba. coaching en mi investigación, ¿no? Pero allí empezó un deseo por estudiar coaching. Bueno, en ese momento ir a Caracas era muy costoso para mí, la formación que tenía o la que yo encontré. Y bueno, hasta el 2014 tuvimos la oportunidad de traer y de producir una certificación aquí de la ILC Academy, liderada por Fernando C. Maravilloso. Entonces fue allí donde me pude formar y bueno, como ya tenía tiempo haciendo en paralelo el tema de la terapia, fue como entonces enfocarme más a la parte de la gente. Pero luego entonces estaba el coaching ejecutivo, me formo como coach ejecutivo y sentí que en ese momento podía unir dos cosas que amaba, que era toda mi experiencia, o sea, que tenía de trabajar con la gente desde dentro de la planta y enlazándome con estas empresas que prestaban servicio, y lo que sabía de coaching, toda mi experiencia, o sea, los años que tenía de experiencia de coaching, y fue cuando ya formalmente empecé a trabajar en la área de consultoría. Porque saliendo, dejando de trabajar lo hice, pero no aislado, pues eran más trabajos puntuales del área en la que yo había trabajado. Pero conseguir este Maravilloso. match me pareció que rindió honor a dos áreas que han sido importantes para mí profesionalmente. Y justamente dentro de la formalidad, a ver, mis señoras, maestras y aprendices, porque aquí estamos todas En aprendizaje. moviéndonos entre diferentes roles y además construyendo esta conversación. Eh, y como les decía, ¿no? El mundo, la relación entre el coaching y la consultoría está llena de paradojas, porque bueno, se supone que en el proceso de coaching nosotros no somos precisamente directivos, ¿sí? No ser directivos, de hecho, es una de las premisas. Y pues creo que la consultoría no es precisamente no directiva. Eso es una primera paradoja. Ni hablar de las demás, que vienen a partir de allí. Entonces, ¿de qué manera el coaching, ¿sí?, ha nutrido desde la experiencia su labor y su rol como consultor? ¿De qué manera lo ha ampliado, lo ha expandido? A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Mónica? ¿Carmen? ¿Tamara? ¿Quién de las tres? Mónica, pero no te quedes dormida. Mónica, que Vamos. exactamente, porque es la que está más lejos y la que está haciendo el mayor esfuerzo. El mayor esfuerzo, totalmente. A ver, seguramente para mí las dos cosas del coaching y de la consultoría son algo que se nutren el uno con el otro. Porque yo empecé en el mundo de la consultoría y también de la formación. Y así que esto me dio, digamos, mucho conocimiento sobre las empresas, sobre cómo estaban formadas, cómo estaban organizadas, cuáles eran los juegos que se jugaban adentro. Y todo esto me ha servido mucho en el coaching porque en todas las sesiones tengo también esta mirada, tengo también esta visión y este entendimiento. Y todo lo que he aprendido en el coaching, sobre todo en el enfoque sistémico, me sirve mucho para ver las organizaciones y para entender sobre todo en una visión donde no se ven las entidades, pero se ve lo que pasa entre las entidades, lo que pasa en las interfaces, cuáles son los procesos, en vez de entrar en el contenido, empezar a ver la estructura y cuáles son los patrones de la estructura. Y todo esto se balancea, ¿no? Porque sí es verdad que es una paradoja, porque en el coaching no somos directivos, pero de todos modos, como coaches o como consultores, estamos trabajando para el resultado del cliente. En el caso del coaching, ayudamos al cliente para que se clarifique cuál es el resultado que quiere lograr y cuáles son las estrategias para lograrlo. En la consultoría, en vez, somos nosotros a preguntar
o a proponer algunos tipos de procesos, estrategias, modos de hacer, pero el cliente siempre los tiene que tomar. Así que simplemente si por un lado nosotros trabajamos entre objetivo y cliente y estamos en el medio como coaches y como consultores estamos un poco más sobre el objetivo, pero de todos modos estamos siempre dentro de un sistema y en medio de este sistema nos tenemos que mover. Y al interno de este sistema, que se agarre por un lado, que se agarre por el otro, al final lo que importa es lo que las personas hacen en este sistema. Y nuestra función es como de un catalizador, que se haga como coach, que sea como consultor o como formador. Y aún más, lo que más me gusta es cuando tengo la oportunidad en una empresa de trabajar los 3 roles, porque son absolutamente complementarios. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con Mónica y construyendo sobre lo que ella dice. Yo creo que hay más similitudes que paradojas. Fíjate lo que te digo, Leila. Yo creo que ayuda, coayuda, se entrelazan el ser consultor, el ser coach, el ser mentor dentro de las organizaciones. Para mí es un entramado. ¿Y por qué te digo eso? Porque al final yo creo que hay una cosa que es como el hilo conductor. Cuando yo voy por primera vez a un cliente que me llama, es algo que uno pone desde la visión del coach, que es la escucha empática. Desde ahí, desde empezar a entender cuál es la inquietud para la cual te están llamando y ver a la organización como un sistema. Lo que decía Mónica a mí me parece fundamental. Es que si tú lo ves solamente desde la amplitud del individuo que le vas a hacer coaching ejecutivo o coaching individual o coaching de equipo, estás viendo es un subsistema dentro del sistema. En cambio, desde la consultoría, el coaching y el mentoring, porque yo agrego las 3, lo estás viendo desde el sistema y su impacto. Entonces, en las últimas intervenciones que yo he tenido con las organizaciones, al final lo que te están pidiendo es mejorar los resultados de esa organización, mejorar el resultado de ese ejecutivo o de ese equipo. Y al final es cómo transformas, cómo cambias ese sistema, cómo ayudas a transformarlo, porque ahorita estamos hablando de transformación digital y las organizaciones están impactadas en menor o en mayor nivel por esta transformación digital. Entonces, la desesperación que te dicen los ejecutivos es: ayúdame a cambiar esto, ayúdame a que esto se transforme sin la menor pérdida posible de talentos. Yo no quiero perder gente. Yo creo que desde ahí, desde eso que yo digo que es la columna vertebral, desde entender la inquietud que te está diciendo ese cliente o ese equipo o ese comité directivo o ese comité ejecutivo que te está diciendo: este es el problema que yo tengo, pero es que el problema que te están diciendo no es el problema verdadero, el problema está detrás de ese problema. Y esas son las herramientas que te da el coaching. Entonces, yo de verdad no me pongo en el espacio de la paradoja, me pongo en el espacio de la similitud, y de la similitud que potencia realmente nuestras herramientas de coaching. Maravilloso. A ver, Tamara, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo suscribo lo que dicen mis compañeras y pienso que, como decía Carmen, de que esa escucha empática que se da desde el primer contacto, o sea, para saber, o sea, para poder no solo escuchar, sino también indagar en dirección de cerca de donde realmente está la necesidad del cliente, que son herramientas, o sea, son esos pilares del coaching, que es preguntar, escuchar y observar. Pero adicionalmente, durante el trabajo de la consultoría, el tener la conciencia del potencial de la organización, de las personas, hacen que pueda generar reflexiones a través de preguntas, mesas de trabajo, donde lo que se genera, la estrategia que se genera, si bien es cierto, si estás como consultor, tú pones tu granito de arena, pero es más la habilidad que como coach se pone en manifiesto para que sean ellos los que van estableciendo sus propias estrategias basadas en sus recursos y en cuál realmente es su necesidad. Entonces, sí, yo creo que bien es cierto, cada uno puede tener claro en qué momento puede hacer una sugerencia marcada, pero también el coaching te lo permite.
Y el coaching se alimenta de la consultoría porque todo ese aprendizaje que tú tienes te permite a veces también entender el lenguaje del cliente. Si el cliente que tienes su necesidad está enmarcada en el área profesional, entonces, aunque en algún punto puedas hacer algún comentario que sirva de aporte, no es una sugerencia directa, también estás te estás apoyando en la experiencia, en el conocimiento que te da ser consultor. Entonces, yo pienso que las dos se complementan perfectamente. A ver, desde esa complementariedad, o desde esos vínculos o puentes que se establecen entre el mundo del coaching y el mundo de la consultoría, porque cuando nos llaman a una organización, no necesariamente nos llaman, bueno, quiero que hagas consultoría, bueno, quiero que hagas coaching, sino que a veces nos llaman y bueno, tenemos este problema o tenemos esta situación, ¿ustedes qué proponen? ¿Sí? Y entonces, tenemos varias barajitas o varias, dentro de nuestro portafolio, varias opciones para plantear, digamos, la que es más asertiva de cara a la organización. ¿Con base a qué? ¿Sí? ¿A qué distinciones ustedes realizan esa elección? A ver, Mónica. Personalmente, yo cuando entro en una organización, ahora tengo en mente un ejemplo que es un cliente con el cual estoy trabajando desde hace poco tiempo. Afortunadamente es una persona, el gerente general es una persona que tiene las ideas bastante claras, ¿no? Así que me pregunta, tengo esto, ¿qué puedo hacer sobre esto? Y a veces propongo, la cosa que más me gusta es que con ellos trabajo sobre el doble nivel. Así que no escojo el uno o el otro, pero los integro. Y así que, por ejemplo, cuando yo hago las conversaciones con él, se las hago como consultora y entonces a lo mejor cuál es el desarrollo de la empresa, porque además hay un cambio generacional muy fuerte, él se tiene que ir, está buscando el relevo. Entonces con él hablo en estos temas, pero para entender lo que él quiere y lo que sirve a la organización, naturalmente uso también herramientas de coaching. Y después, con las personas con las cuales voy trabajando como coach. Pero un día estas personas se van a volver los gerentes generales. Así que en ese momento, ¿no? Va a cambiando también un poco el rol. Así que, es decir, depende de lo que funciona, de lo que, por ejemplo, yo me doy cuenta muchas veces que mientras trabajo funcionan mejor algunas cosas que otras. Algunas personas responden mejor a unas herramientas, a un tipo de formación, a un tipo de coaching que otros. Entonces elijo y voy con eso. Y soy capaz de replantear el programa que yo inicialmente escribí muchísimas veces. Porque voy siguiendo lo que va pasando. Por ejemplo, ya este programa lo adapté diferentes veces a lo que iba pasando. Cada vez lo construí y lo volví a reconstruir y así continuamos haciendo. Así que cada vez que yo hablo con este gerente general, tengo propuestas de cambiar algo y lo construimos juntos. Y casi siempre, y es decir, y siempre lo he aceptado, siempre. ¿Por qué? Porque, es decir, yo me pongo realmente en situación de escucha y yo allá soy una herramienta para ellos. Y así que muchas veces yo también utilizo sus propios recursos y sus propias herramientas. Porque, por ejemplo, yo la otra vez diseñé algunos procesos, pero sobre los contenidos yo llamé al gerente general para que estuviese y para que viera, porque si estamos hablando de planes estratégicos, ¿quién mejor de él lo sabe? ¿Quién Esto mejor me de él recuerda un sabe poco cuál es la visión en el mundo internacional sobre ese sector específico? Así que yo también utilizo muchísimas veces las personas que hay allá adentro para contribuir al proceso sobre el desarrollo que se está haciendo sobre algunas personas. A ver, Carmen.
Fíjate que, ¿Cómo lo ves tú? no, ¿Cómo lo no, has vivido tú? no, lo he vivido y déjame contarte, yo cuando salgo de mi último trabajo corporativo, ya me había llamado una persona para que lo ayudara y le dije que no podía porque la verdad yo estaba ya, tenía un trabajo y yo creo que eso es un tema desleal, ¿no? Pero cuando supo que me había ido, me dijo, ahora no me puedes decir que no, necesito ahora que me ayudes, ven a conversar conmigo. Entonces fui, lo escuché, indagué en lo que él necesitaba y arrancamos, fíjate tú, haciendo una consultoría de tema de evaluación de ejecutivos. Y yo, desde hacerle la evaluación de ejecutivos, hago un informe de recomendaciones. Y en el informe era un informe que para mí eran como 3 niveles: el tema del negocio, el tema del talento y el tema de los socios. Entonces me dijo, yo lo quiero todo. Le dije, no, es que esto no es un menú donde tú dices, yo me quiero comer todo el menú. Esto hay que hacerlo planificado. Entonces me dijo, dime qué es lo que hacemos y lo hacemos como tú dices. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar con este cliente. Tuve que buscar gente que me ayudara en áreas que yo no soy experta, por ejemplo, en el tema de planificación estratégica, en el tema de administración y el área financiera, que tampoco soy experta. Y en este momento estamos trabajando desde octubre del año pasado, 3 consultores metidos de patas y cabezas en esa empresa, resolviendo cosas. Y lo más cómico es que los otros 2 consultores me dicen a mí, aquí tenemos problemas porque esta gente no quiere cambiar, o sea, está muy resistente a cambiar procesos o a cambiar, a utilizar sistemas que se están implantando en la organización. Entonces, ahí es donde como consultor tú te vuelves entonces un coach de equipo y facilitas ese tránsito de la organización, que es una organización muy joven, pero como estoy diciendo, este tema de los mundos VUCA, Rapid o Bani, vamos a unas velocidades donde si tú no estás al día, mueres. Y este gerente general es un tipo que sabe que eso va a pasar y que necesita tener la organización preparada para poder afrontar los retos que se le van ido presentando en los últimos meses. Yo ya tengo con él casi un año acompañándolo y es eso, que tú puedes eso, mezclar. Mi experticia es el área de recursos humanos, yo soy industriólogo, entonces y mi carrera profesional en el mundo corporativo ha sido desde esa área. Entonces, combinar coaching, recursos humanos o capital humano con los temas de consultoría ha hecho que además con los otros 2 consultores que no saben nada de coaching, pero ellos dicen, tú facilitas y abres el camino. Tú eres el piloter que vas abriendo el camino para que la cosa vaya fluyendo. Eso hace que, por eso digo, la consultoría, el mentoring y el coaching tienen más similitudes que diferencias, ¿no? Entonces, desde ahí construye y desde ahí ves los resultados y desde ahí la gente se entusiasma porque esos obstáculos que ve la gente de vamos a implantar un sistema que la verdad que nos está poniendo a trabajar más, es bueno, ¿cómo desmontamos ese obstáculo que la misma gente se impone? Entonces ahí entra el coach. O cuando tú hablas con el gerente de recursos humanos y ve un obstáculo y le dices, no, pero es que si por aquí nos metimos, por esta puerta, y le estás haciendo mentoring. Entonces, yo creo firmemente, y además en esta etapa de consultoría que estoy haciendo y de coaching y de mentora, lo estoy disfrutando mucho porque es ponerme en el zapato de aquella persona que siente que no hay salida, que siente que no va a poder con eso, que siente que lo que está imponiendo la empresa, el cambio que está imponiendo la empresa, es algo que el equipo no puede hacer. Y la verdad que cuando el equipo sale al frente y sale con éxito, algunos rasguños, algunos golpes que se dan en el camino, pero que sale, la verdad que eso da una satisfacción enorme. Tamara. Bien, bueno, desde mi experiencia yo he trabajado es con pymes, pequeñas y medianas empresas, y realmente yo me centro en el resultado que desea el objetivo, más allá que desea el cliente. Pocas veces hablo de la herramienta o de hacer coaching como solución, porque también por experiencia
hay personas que no tienen ese conocimiento de manejar la diferencia de estos tres roles, sino que quieren resultados. Y al final, como consultores, somos habilitadores de procesos para generar el resultado que desea el cliente. Entonces, el coaching para mí en esos casos ha sido el vehículo o parte de estas herramientas, estrategias que se utilizan dependiendo del trabajo o el objetivo que desea lograr el cliente. Incluso hace tiempo, creo que fue hace un año, recuérdame, Ama, hacíamos una formación de intervenciones estratégicas corporativas y parte bueno, de los errores que a veces podemos cometer los coaches cuando estamos iniciando en el área de la consultoría es que queremos proponer los procesos de coaching como forma, como que es principal. Si el que lo conoce y tiene idea de cuál es cada uno de los roles, es extraordinario. Si nos conseguimos clientes que lo que están enfocados en el manejo de resultados, es un proceso que vamos a aplicar, que va a ser efectivo, pero va a estar dentro de nuestro cómo, y el cómo es el know-how que tenemos como coach y consultor. Ese ha sido mi... Yo creo que ese es un error, como dice Tamara, creo que es un tremendo error que podemos cometer los coaches. Creer vender coaching como la solución única dentro de las organizaciones. Yo te diría que en mi primera época de consultoría trataba de vender era coaching. Hoy trato de buscar soluciones para las organizaciones de una manera más sistémica. Entonces creo que ahí está la diferencia. Si te paras solamente en el rol de coach, puedes estar, la verdad, intoxicando a la organización, porque no todo se resuelve con coaching. Hay cosas de consultoría que hay que hacer de consultoría. Y hay cosas de mentoring que hay que hacer con mentoring, y hay cosas que hay que hacer con coaching, pero solamente tener esa verticalidad no funciona hoy, creo yo, para las organizaciones. Maravilloso. ¿Y quién es? Bueno, estuvo Marilis en la conferencia o el encuentro presencial de Nomás Coaching, justamente a propósito de que nos contratan es para entregar resultados, ¿sí? Nos contratan para identificar y tener o obtener soluciones. Y bueno, en función de eso, el coaching, como ustedes decían, metafóricamente es ese payloader o ese vehículo o canal que le permite a la organización transitar de una mejor manera lo que usted está planteando desde la consultoría o desde la formación o lo que se está generando a partir de esto. Sin embargo, poniéndome yo como abogado del diablo, para usar este dicho, ¿cómo se aseguran ustedes de que el cliente y el sistema a que pertenece el cliente pueda identificar la cachucha o el rol que ustedes están jugando, de manera que pues, pueda ser claro para él sobre qué terreno está parado en relación a, bueno, realmente esto es consultoría, estamos en este proceso, en esta parte del proceso o en esta fase, y entonces estamos haciendo ahora o Carmen está desempeñando en este momento conmigo el rol del coach y no, bueno, de coach, consultoría, porque esto parece, los pregunto, porque esto parece, puede parecer confuso para algunos, como ustedes dijeron en algún momento, para algunos clientes, uno, que no estén familiarizados con algunas de estas áreas o que le hayan ofrecido coaching, por ejemplo, o formación, en realidad siendo consultoría, y entonces pues tenga una expectativa diferente en relación a cómo es el proceso o mentoría, ¿sí?
¿Cómo se aseguran ustedes de que esto quede claro para la organización en términos de los acuerdos que generan? Mónica, planteabas esa cercanía que pues tenías con tu cliente en este caso. Sin embargo, no siempre, o Carmen Elena, no siempre tenemos esa suerte maravillosa, ¿sí? Que tengamos ese contacto, esa cercanía, esa proximidad, sino que a veces es una corporación donde tenemos diferentes roles que jugar. Bueno, la primera pregunta es, cuando yo trabajo muy cercanamente de un cliente, es qué le interesa a él y qué le sirve a él. Y cuáles son los resultados que tiene que lograr. Esto es lo que con él decido. Sobre la mesa. Después, como llego, por ejemplo, antes decía que había cambiado algunas cosas. Eran algunos procesos de coaching que yo cambié en formación en algunas partes para retomar el coaching después, porque me di cuenta que estas personas necesitaban adquirir herramientas, no sacarlas de ABC, ¿no? Por otro lado, cuando se trata de otros organismos donde estoy más lejana, donde esto se decide todo en el contrato. Se hace un contrato inicial donde todo esto se plantea, cuál es el objetivo, cómo lo vamos a medir, en cuánto tiempo, qué pasa si una persona no viene, qué pasa. Es decir, esto es todo lo que se pone en el contrato escrito. Y así que todo esto se limpia. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hay organizaciones con las cuales no hay toda esta confianza, donde uno puede poner límites después que ha empezado, hay que ponerlos antes. Porque a mí me ha sucedido muchísimas veces que en procesos de coaching, HR llegase y me preguntase, ¿cómo va? ¿Me haces el report? ¿Me dices esto? No, no. Si te voy a decir algo, tiene que estar la persona presente. Y todas estas son las cosas que uno se tiene que imaginar y por suerte al final una se les imagina porque algunos añitos y todo esto hay que plantearlo en el acuerdo. La confidencialidad, ¿qué significa? Porque nosotros sabemos qué quiere decir confidencialidad, pero un cliente no lo sabe. El cliente, HR, dice, yo pago. Y si tú no me dices las cosas, voy a llamar a alguna otra persona. Así que todo esto hay que tratar de negociarlo antes. Esto naturalmente depende del tipo de confianza que hay con la organización. Muchas veces yo llego a las organizaciones porque me llaman algunas empresas de consultoría. Así que no es mi cliente directo. Y cuando una persona está llamada así, es un rol muy incómodo. Porque es también un poco el cabrito expiatorio. Si algo no funciona, es el coach que no ha sabido hacer funcionar las cosas. En este caso, hay que plantear todo antes. El problema es cuál es, que las empresas de consultoría que están vendiendo alto, o que hicieron, no sé cómo se dice en Venezuela, pero hicieron, en Italia se usa hacer con las empresas, se hacen, dicen, a mí me sirve esto, y varios consultores participan, y después se cogen... Licitación, licitación. Sí. Perfecto, gracias. En ese caso, es la consultoría que hizo esto. Y casi siempre la negociación es sobre el precio. Así es. Así que después la cosa se complica, porque estos piden cosas que no han prometido y todo. Así que el trabajo aquí es tratar de hacer unos acuerdos muy claros, lo más claros posibles con la empresa con la cual se va a trabajar. Porque hay que proteger las personas con las cuales se trabaja. Primera cosa es esta. Hay que garantizar la incolumidad de las personas con las cuales se trabajan y nunca uno se tiene que volver herramienta de otras cosas. Maravilloso. Yo te diría, a ver, cuando entras como consultoría y que en parte de esa consultoría va a ser coaching, yo lo que vengo haciendo ahorita es que hago acuerdos de confidencialidad individual con el equipo que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en las entrañas de una organización.
Eso es lo primero que hago y eso para mí ampara también los procesos de coaching. Segundo, y me ha pasado con algunas personas que hemos comenzado a trabajar, empiezas a conocer, como digo, las entrañas, los intríngulis de la organización, y yo puedo sugerir, creo que esta persona, o tú como gerente general, creo que tienes que hacer un proceso de coaching. Y me dice, ok, hazlo tú porque tú eres coach. Y le digo, no, yo no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque hay un tema ético para mí. ¿Y cuál es el tema ético? Que te conozco, que sé los intríngulis y no voy a poder darte todo ese acompañamiento que tú requieres. Yo voy a buscar otra persona que te acompañe. Porque como entré aquí de una manera, yo entré con un currículum, ciertamente, pero no puedo ser el coach de un gerente general con el cual yo me he sentado a discutir otros objetivos. Sí puedo ser coach del equipo ejecutivo, eso es otra cosa, porque estás viendo el sistema del equipo. Por otra parte, y ahí voy a diferir de Mónica, porque yo he estado sentada del otro lado, porque he sido HR, es que ciertamente la gente de HR necesita, sobre todo en la gerencia, en el liderazgo, en las verticales donde estuve, para mí el coaching es una tremenda disciplina, una tremenda herramienta de desarrollo ejecutivo. Y como es una tremenda herramienta, yo como HR necesito que me digas en qué trabajaron, porque yo te contraté para que desarrollaras 2 competencias. No, yo en mi carrera nunca pensé hacer una lista de niños Jesús para que desarrollaran, sino 2 competencias. O por desarrollo, porque estoy viendo a esa persona en una posición de ascenso, o porque esa persona llegó a la posición y no tiene todas las herramientas. Dicho eso, yo le digo, a mí no me cuentes la conversación, a mí me cuentas es en dónde está el espacio donde yo te lo dejé y dónde me lo estás entregando. Y cuál es la responsabilidad del líder. Y por eso yo soy muy necia en eso. Yo veo el proceso de coaching, un proceso acompañado por 3 patas: HR, el líder y el coachee. Entonces, desde ahí hay una conversación previa, hay una conversación en la mitad del proceso y hay una conversación final. ¿Por qué? Porque el coach se va. Y el coach se va, pero deja en manos del líder en primera persona y después del área de recursos humanos de facilitar ese proceso de seguir el desarrollo de ese coaching. Entonces, ahí sí hay acuerdos de confidencialidad. Ese informe no se le entrega a HR a menos que el coachee haya dado su visto bueno de lo que se está escribiendo ahí, porque no es que estamos haciendo cosas a las espaldas de las organizaciones. Las organizaciones están pagando para que se desarrolle la gente. Si hay otros espacios que nos ha pasado, yo lo que me volteo a la organización es decirle, esta persona necesita o terapia, o un psiquiatra, o un psicólogo, un terapeuta, pero si ustedes quieren ayudarlo, esa es la manera. Entonces, la recomendación del coach es póngalo bajo esa lupa. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que uno tiene que ser transversalmente muy impoluto en esa aproximación a la organización como sistema. Y tienen que haber acuerdos de confidencialidad porque uno se está metiendo en las entrañas de esa organización, está conociendo información muy calificada y muy clasificada que uno no puede estarlo diciendo. Antes yo firmaba el acuerdo de confidencialidad a través de la empresa, hoy, por la experiencia, lo hago en forma individual de la gente que me acompaña. Pero la gente de HR tiene que pedir esos informes porque el coach se va y quedan tareas pendientes, cosas por hacer. Y esa es la manera de decir check, 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 hay que seguirlo haciendo. No es para exponerlo, creo que eso son cosas también que no, algunas veces mis colegas exponen a un coachee en medio de esos informes que está muy mal hecho. Eso es un informe que está, esa tripartita, el coachee, el coach y el líder y la persona de recursos humanos de alto nivel que está claro con eso. Sobre esto estoy totalmente de acuerdo. Hay que plantearlo en el acuerdo, qué tipo de reporte se va a dar y qué tipo de informe se va a dar. Simplemente esto, es decir, tiene que estar todo muy claro porque después esto también se va a ver en la relación que se tiene con el coachee. Es decir,
la cosa más incómoda es encontrarse a que haya preguntas escondidas o algo así. Si todo esto está claro desde el comienzo, todo va a ser mucho más lineal y estoy perfectamente de acuerdo, no solamente HR, pero también el jefe de esta persona tiene que saber de los objetivos y por eso se hace también el encuentro final, porque es donde se pasa la pelota al gerente para que continúe el desarrollo de la persona. Así que Sí, esto es muy importante, pero tiene que estar claro. La única cosa importante es que tiene que estar todo claro. en el contrato, ciertamente. Tamara. Tienes el Perdón, micrófono apagado, perdón. Tamara. Sí. Ah, ok. Sí, bueno, esto igual va, como les comentaba en mi intervención pasada, va a depender del cliente, ¿ok? Y de lo que está buscando. Que a veces el cliente llama por una necesidad que de repente con formación y algunos procesos de coaching que se den, y allí en la propuesta puede ser que yo lo aborde, pero si en la necesidad te das cuenta que tiene que ver con la consultoría, con habilitar un proceso, ahí y dentro del proceso, al diseñar la propuesta, tiene cabida procesos de coaching, yo al igual que Carmen, me apoyo en colegas. Esto, bueno, porque depende quién va a recibir el coaching, puedes poner en riesgo el tema ético, ¿no? Porque hay una parte del código de ética que dice que si la relación fuera del proceso de coaching afecta la red de coaching, tiene que ser diferir este cliente. Y era lo que decía Carmen, pues cuando conocemos información del cliente en función a su nivel y también incluso por todas las personas que están involucradas en el proceso. Entonces, desde mi experiencia ha funcionado apoyarme de un equipo, o sea, de colegas, y que si el proceso de consultoría, el proceso de coaching lo hagan ellos. En los acuerdos es el tema de la visibilidad, lo que decía tanto Mónica como Carmen, es cómo se van a reportar estos resultados, que es lo y que quede claro para todas las partes. Pero creo que es lo que te podría aportar, particularmente por los clientes que he tenido, a menos que tengo 3 clientes con los que he trabajado desde hace mucho tiempo. Con ellos de repente, en función a lo que quieres, es más fácil cambiarse la cachucha, pero cuando la persona, el cliente, no tiene mucha diferencia de cuál es qué hace el consultor, cuál es el rol del coach, ver marcado la diferencia de los procesos incluso termina siendo educación para tu cliente y saber qué pedir en función a lo que está necesitando. Maravilloso, maravilloso. Me encanta esta conversación. Y aquí tenemos una pregunta de una contribución de Marilis con respecto a los informes. Me gustaría compartir que como coach ejecutivo en la reunión tripartita expongo que el informe que entrego lo lee primero el ejecutivo que está en el proceso. Gracias a Marilis. Y a ver, ya estamos a las 7:54. Y no quiero dejar pasar en función de la experiencia particular de cada una en este mundo, como dice Carmen, Buca, Vani, etcétera. Además, multicultural, tomando toda la experiencia que tiene Mónica. ¿Cuáles son esas distinciones? Así que no pueden faltar en nuestro background, en nuestra maleta, para tener esa capacidad de conciliar ambos mundos. A ver, Mónica, para ti. Para mí, la parte más importante es
qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que quiere. Y sobre esto después empezar a dividirse, ¿no? Para mí la parte más importante es que en el coaching lo que se le ayuda a clarificar los objetivos y encontrar las estrategias. En la consultoría se da una idea sobre el proceso y sobre los resultados que han dicho que quieren lograr. Sobre la formación se le proponen herramientas y procesos de aprendizaje. Así que la distinción fundamental es, la tiene que tener uno mismo. Y esta distinción después se va aplicando cada vez al resultado que quiere lograr la persona. Pero para mí es mucho más, es decir, al final a la persona, en las empresas grandes hay mucha más claridad sobre qué es qué. Cuando una empresa es muy pequeña, interesan menos estas distinciones. Lo que importa es qué cambia, qué estamos haciendo diferente ahora, qué visión tenemos diferente. Así que al final la pregunta es siempre ¿por qué nos están buscando? ¿Por qué nos están contratando? Y en base a esto se pueden plantear las diferentes distinciones. Pero la primera es ¿por qué nos están pagando? ¿Por qué estamos allá? Maravilloso. Gracias, Mónica. Carmen. No te escuché la pregunta porque se me cayó el internet, entonces si Sí, me la puedes repetir, estabas por favor. en un tránsito. Sí que desde la multiculturalidad, y desde además esa visual de la expertise, de transitar, porque lo multicultural no es nada más asociado a, bueno, a la cultura o el país en el que estamos, sino a lo que ocurre al estar en diferentes organizaciones y transitar a través de ellas. ¿Qué distinciones no pueden faltar en tu maleta, en tu background, para garantizar ese acoplamiento, ese tránsito fluido del cual hemos estado conversando entre un rol y el otro, de manera de garantizar los resultados que el cliente quiere? Yo te diría que lo primero que yo sacaría la distinción es la escucha. Y una escucha muy profunda, una escucha a varios niveles. Lo segundo que yo te diría es hacer preguntas poderosas. Desde esa escucha y desde hacer preguntas poderosas, sabrás cuándo sacar cuál herramienta, si la consultoría, la mentoría, la facilitación o el coaching. Desde esas dos distinciones para mí. Desde observar el mundo más desde el área sistémica de esa cultura organizacional, porque lo que tú has dicho, trabajamos con diferentes empresas y con diferentes culturas. Entonces, desde esa observación, desde esa escucha a un nivel muy profundo y de hacer preguntas poderosas en consecuencia de esas dos herramientas que utilizamos, desde ahí es que te paras y puedes decir en algún momento cuál debes utilizar y cuál es la indicada para esa organización. Entonces, para mí esas serían las tres distinciones. Maravilloso. Tamara, ya para cerrar. De nuevo, Tamara, estás en mute. a esas tres que les acaba de mencionar Carmen, yo les sumaría el tema de la confianza, o sea, de generar el espacio de confianza para el cliente, para el proceso, y bueno, en mí como oferta, ¿no? Para lo que puedo aportar al cliente. Y esa capacidad que creo que nutre mucho al consultor, el mindset del coach, ¿no? Que es esa mentalidad de estar abierto a observar, a interactuar, a conocer sin juicio
esa dinámica que está dentro de esa cultura de la organización. O sea, mis compañeras hablaban en muchos momentos sobre esa visión sistémica, algo que comparto y que es un espacio que me encanta, que es mirar, ¿no? Cómo se dan las interrelaciones, y eso lo observamos desde la primera conversación, empezamos a entrar en ese mundo. Entonces, mucho respeto y apertura hacia ese mundo en el que estamos entrando, para llevar a cabo ya sea procesos de coaching o procesos de consultoría. Bueno, y Dalia comenta, excelente panel de invitadas, de verdad que sí, he disfrutado esta conversación profundísima, además llena de ese condimento del debate, de las posiciones similares y desencontradas dentro del encuentro que ha sido este espacio. Me ha dado un gustazo y seguro que nuestros participantes también, por lo rica de cada una de las experiencias, además muy, muy complementaria. A ver, Mónica, ¿cómo quieres cerrar este espacio? Agradeciéndolas por el intercambio y agradeciéndolas por el enriquecimiento, porque me voy de acá, aparte con un poco de respiro de Venezuela y de Ávila que me faltaba, también con 2 visiones y 3 visiones y 4 visiones más. Y por esto realmente las agradezco. Gracias a ti, Mónica, por el madrugonazo. Bueno. Carmen. En gratitud, la verdad es que ha sido un panel de expertas, de compartir experiencias, de ver visuales contrapuestas pero complementarias a la misma vez. Así que en gratitud con ellas dos por la apertura, por compartir, y a ISF Venezuela por el espacio brindado y la oportunidad de haber estado con estas colegas tan maravillosas. Tamara. Y bueno, yo no me puedo ir de manera diferente, de verdad, después de haber compartido todo este espacio, escuchándolas, teniendo la oportunidad también de conocernos, ¿no? Y gracias a ICF por el espacio, por la invitación, y a quienes nos acompañaron, ¿no? Porque también es valioso ver a quienes conocemos y ver caras nuevas, ¿no? Y seguirnos relacionando en este mundo del coaching. Así que gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecida con maravilloso panel, con las maravillosas participantes, además, todas también expertas en esta ruta sobre la cual hemos estado conversando. Buenas noches desde ICF Capítulo Venezuela en este programa de encuentros y actualidad. Y nos vemos el día 26, ¿no es así? Miren. No sé, tengo que revisar. Donde va a estar Amarilis Herrera, por cierto. Claro. Esa es la webinar correspondiente a la TAM, donde vamos a estar 3 capítulos, Venezuela representada por Amarilis, que está aquí con nosotros, República Dominicana y México, y el tema tiene que ver con lo transgeneracional. Así es. Eso va a estar muy interesante. Y también los invitaremos para el próximo encuentro de actualidad en mayo, dentro de un mes, que ya estamos cocinando el tema. Así es. A fuego lento. Para que esté bien jugoso. Así es. Entonces, bueno, los esperamos. Buenas noches y nos vemos en el próximo encuentro de actualidad y en los webinars de ICF. Mónica, esperamos tenerte nuevamente de invitada. Encantada. En otra madrugada. Claro, Sí, ningún problema. Como ven, hacemos un todavía despierta. Feliz noche. Buenas noches. Feliz Gracias. noche. Realmente ha sido un gusto. Chao. Chao. Chao.